Uno de los temas fundamentales de la inversión o del capital ángel son las valuaciones y las expectativas. Si una evaluación se hace mal, puede hacer que fracasemos en nuestro trato. Por eso lo tenemos que hacer muy bien. El emprendedor tiene que entender las matemáticas básicas de la inversión, de las finanzas básicas de la inversión. En la contabilidad y en las finanzas ya tenemos que tener claro cuántos ingresos vamos a tener. Ya hay una estructura empresarial, un plan operativo que va a permitir saber el costeo, los gastos, los posibles impuestos, y tengo que pensar en una tasa de rendimiento, tengo que pensar en un punto de equilibrio, tengo que pensar en el dinero que yo le voy a retornar al inversionista y el dinero que me va a regresar como emprendedor. Entonces tenemos que tener muy claras fórmulas como el ROI, que son ingresos menos inversión entre la inversión. También el valor actual neto, tomando en cuenta flujos de caja, y tener en cuenta la tasa interna de retorno. En nuestro curso no nos vamos a meter este tipo de finanzas. Para eso lo haremos en algún otro curso, aquí mismo. Pero no es el fundamento del capital ángel del curso que estamos tomando actualmente. Si tienes alguna duda y quieres que te ayude con estos conceptos o matemáticas básicas de la inversión y finanzas para emprendimiento, por favor, mándame un correo. Lo que sí te tengo que decir es que ya seas inversionista, emprendedor, fundador o alguna persona que esté administrando fondos de inversión, hay que tener en cuenta el valor actual neto, el ROI y la TIR. Cada año se deberá observar el multiplicador de valor. Estamos ingresando el dinero que tenemos y estamos aportando el valor que el cliente quiere, y además el mercado está creciendo. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuánto dinero se ganará depende de varias cosas. El valor de la empresa cuando se invierte, el valor de la empresa cuando se vende o cuando vendes, el número de años entre estos dos eventos que en conjunto le dan su tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento multiplicada por la cantidad de dinero que invierta determinará el resultado final de su inversión. Conviene cuidar los eventos de liquidez, evitar la dilución y efectos de pago. Los eventos de liquidez es una vez al año, cuando damos dinero a la empresa y a los inversionistas, y el mismo fundador se paga. ¿Cuánto invertir? Depende del portafolio de inversión y las gestiones. Recordar que invertir es un deporte de largo plazo. No podemos como inversionistas pensar en 1 o 2 años. Se espera un retorno de 2.5 veces, pero alrededor de 3.5 o 4 o 5 años. Es una transacción de mercado, compra y venta, pero en otros niveles y mucho más compleja. Cada parte debe sentirse que entrega y le otorga valor a la otra. Hay varias metodologías de evaluación. Y aunque no nos vamos a meter particularmente a alguna, ni nos vamos a meter a agotarlas, sí tenemos que mencionarlas en este curso. Por ejemplo, el scorecard es una metodología de evaluación y de ajustes. El scorecard tiene que tomar varios factores de comparación, generar un rango, tomar en cuenta el objetivo de la empresa y el factor multiplicado que nos va a dar un número. Y todo esto es un factor que se va a multiplicar con la evaluación antes de que reciba dinero de un inversionista ángel. Por ejemplo, vamos a otorgar ciertos rangos. Factor de comparación. Fortaleza del emprendimiento y el equipo. Vamos a tomar en cuenta, tomando un cierto porcentaje, de un 0 a un 100%, este es uno de los rangos más importantes, por ende le voy a dar un 30%. Y el objetivo de la empresa debería de ser un 125%, para que al final me dé un factor. ¿Qué tan importante es el tamaño de la oportunidad? Le asigno un rango. Producto y tecnología, le asigno otro rango. Ambiente competitivo, mercadotecnia, ventas y alianzas. Otro factor será necesidad de inversión adicional y otro factor será la retroalimentación de los clientes. Al final, si sumo porcentajes y multiplico, ese factor si me da arriba de 1, eso significa que el emprendimiento va bien, o al menos se tiene que tomar en cuenta para seguir adelante con los siguientes procesos. El scorecard es una manera de evaluar y ajustar ciertos factores que nos ayudan a tomar decisiones.
y que para ese proyecto nos da un valor equilibrado y seguir tomando decisiones sobre ese emprendimiento. Hay otras opciones, como por ejemplo el método de Venture Capital con ROI, retorno de inversión. Hay otro de Dave Berkus. En las herramientas del curso te voy a dejar la página web que te la estoy mostrando en la diapositiva. Cayenne Consulting también tiene su método de evaluación en la página web que también te voy a dejar. Suma del factor de riesgo es otro método. Hay que realizar al final, ya que hicimos todas las evaluaciones, un acuerdo antidilución sobre las siguientes rondas de financiamiento para que no haya demasiados inversionistas y nuestro valor, en vez de subir, disminuya. En la siguiente clase hablaremos de rondas de inversión y sus diferentes formas. Rondas de inversión. Bueno, un emprendimiento no nada más recibe una única vez dinero. Posiblemente hay varios escenarios y varios momentos históricos donde se requiere más dinero para seguir creciendo. Y eso es bien visto si se hace adecuadamente y no se diluye la inversión o el dinero o las acciones. Eso es bien visto por las personas que están invirtiendo en esta empresa, porque significa que estamos avanzando adecuadamente, siempre y cuando el mercado sea todavía atractivo, los fundadores estén haciendo lo que tienen que hacer y se esté vendiendo. Hay que saber que puede haber desde 1 hasta 10 rondas de inversión. Por ejemplo, por lo general en la primera ronda los implicados son los amigos, familiares y conocidos. Y el vehículo financiero que se utiliza para generar este dinero es el crowdfunding, préstamos, donaciones, sociedades de palabra, donde yo te prometo que te voy a prestar dinero y yo me comprometo a regresarte algo si hay ganancias o beneficiarte de alguna manera, aunque el negocio no se lleve a cabo. Por lo general se firman documentos sin formatos oficiales. La etapa del emprendimiento recomendado para esta primera ronda es después de la validación del modelo de negocios ya con ventas. Después hay una segunda ronda donde ya entran posibles ayudas de gobierno, ángeles inversionistas e instituciones de apoyo, donde ya el vehículo financiero serán préstamos, subsidios, sigue habiendo donaciones especiales porque ya son mucho más altas las cantidades y notas convertibles de las cuales hablaremos. Etapa del emprendimiento recomendado, cuando tienes que pedir las segundas rondas, pues son los crecimientos iniciales. Las terceras, cuartas, etcétera, rondas, ya estamos hablando que los implicados ya son Venture Capital, ángeles inversionistas, superinversionistas, inversionistas institucionales, family offices, etc. Los vehículos financieros utilizados son servicios financieros tradicionales, deuda, sociedades, acciones, etc. Y la etapa del emprendimiento donde empieza esta tercera ronda es cuando estamos creciendo constantemente. Por ejemplo, en México existen estos tipos de financiamientos. Alcanzamos a ver en la gráfica de cuántos a cuántos años vamos a tardar en cada etapa. Por ejemplo, en investigación de desarrollo y validación, todavía hay números rojos de 1.5 años hacia después la startup, donde ya empieza a haber ingresos, va a ser aproximadamente de 1 año y medio. Y ya podemos en esa etapa pedir algunos financiamientos, como ya hemos visto anteriormente. También hay una etapa temprana de 1 año y medio a 3 años. Y si nos damos cuenta, el capital que se requiere viene abajo de estas edades. Por ejemplo, en investigación y desarrollo estamos hablando de 50,000 a 1.5 millones, previo al capital semilla. En startup ya estamos hablando de una cantidad de 1.5 millones a 5 millones, que ya es capital semilla. Nos vamos más adelante a la etapa de consolidación y ya tenemos más de 5 años, donde ya vamos a pedir arriba de 200 millones para seguir creciendo. Hay diferentes actores en el ecosistema del financiamiento para las pequeñas, medianas y grandes empresas, o de las startups y de los emprendimientos de alto impacto. Habrá que tomar en cuenta en cada país cuáles son estos actores. La Secretaría de Economía, en algunos otros países se encuentran institutos del emprendimiento, incubadoras, aceleradoras, fondos internacionales, capital privado, capital emprendedor, especialista ya sea de gobierno, ya sea público-privado, etc. Los procesos del financiamiento, donde tiene que ver las etapas de riesgo y capital intelectual, hablando de riesgo y mentoría, tiene que ver con desarrollos de oportunidades, capital semilla, capital de desarrollo, capital de expansión y un crecimiento continuo. Entre más vaya creciendo la empresa y vaya madurando, el riesgo va disminuyendo y la mentoría también. Cuando estamos en las primeras etapas de
el emprendimiento, el riesgo es muchísimo mayor y la mentoría tiene que ser mayor. Para cada etapa hay un financiamiento adecuado. El inversionista tiene que saber en qué momento va a entrar. Los inversionistas ángel pueden entrar en el capital para desarrollo y los superángeles en capital para expansión. Si tú encuentras una muy buena idea, un gran emprendedor, hay que invertir desde el capital semilla o empezarlos a observar en capital semilla. Pero no estamos en el desarrollo de la oportunidad, ya está vendiendo. Los financiamientos comunes ya pueden ser el operativo, el de la deuda o el de las acciones, tomando en cuenta las etapas que acabamos de ver. Sobre las acciones, hay que saber que las acciones preferenciales se pagan primero. Eso significa acciones preferenciales, antes de que se paguen las acciones comunes. Solo recupera la cantidad que se pagó por ellas, más quizás algunos dividendos, que para este propósito actúan como intereses. En contraste, las acciones comunes se pagan solo después de que se haya satisfecho todo lo preferencial, pero obtiene su parte proporcional de todo el valor restante. Por ejemplo, los inversores compraron acciones preferentes de 200 pesos. Acordaron que el valor de todas las acciones comunes era de 800 pesos. Si al día siguiente viene alguien y compra la compañía por 1000, los inversionistas obtienen 200 y los tenedores comunes obtienen 800. En otro escenario, si la empresa se vende por solo 500, en este caso el preferencial recupera sus 200 primero, después de lo cual el común divide el resto. En este caso, 300 pesos, que es mucho menos que el valor de 800 en el que recaudaron su inversión. En el tercer escenario, ¿qué sucede si la compañía se vende al día siguiente por 2000? Los inversores de acciones preferentes aún recuperan sus 200 originales y los 1800 restantes, incluido todo el valor recién creado, se divide entre los tenedores comunes. Un buen negocio, pero hay un riesgo. Como inversionista, conviene tener acciones comunes en un entorno alcista y tener acciones preferenciales en un entorno bajista. Lo que compran los inversionistas en startups es en realidad un tipo híbrido de acciones, llamado acciones preferentes convertibles. La característica principal de las acciones preferentes convertibles es que, en un escenario activo, se convierten en acciones comunes y todos están contentos. ¿Pero qué es una nota convertible? Es un préstamo a corto plazo que se convierte automáticamente en acciones preferentes una vez cerrada una ronda serie A de financiamiento. Es decir, el inversor presta el dinero al startup como en una primera ronda de inversión y recibe, en vez del capital junto con los intereses, acciones preferentes del startup, basándose en los términos y condiciones de la nota. Descuento y cap de las notas convertibles. En una nota convertible hay un riesgo mayor de quien invierte directamente en la siguiente ronda, al haber invertido en una fase inicial. Al inversor de la nota convertible se le aplica un descuento con el objetivo de retribuirle ese mayor riesgo asumido. Dicho descuento debe ser negociado y es habitual el establecimiento de distintos descuentos en función, por ejemplo, del tiempo transcurrido hasta que se produzca la siguiente ronda de inversión. Cuanto más tiempo pase, mayor será el descuento. El cap de la nota convertible consiste en determinar una valoración máxima del startup a efectos de la conversión de su nota de capital. De esta forma, el inversor realizará la conversión al valor menor entre el fijado y en la siguiente ronda de financiamiento al cap acordado. Así, se garantiza la máxima valoración en ese momento, aunque en la siguiente ronda la cifra sea superior. Descuento y cap no son excluyentes, sino que pueden coexistir. Si la nota convertible tiene descuento y cap, el inversionista realizará la conversión de la misma al menor valor entre la valoración obtenida tras el descuento y la acordada en el cap. En ambos casos, la correcta fijación de los valores es crucial. Descuento no es demasiado alto o cap no es demasiado bajo, para que el segundo inversionista no se sienta incómodo con la operación y la dilución del equipo inicial no sea excesiva. Una nota convertible llega consigo la garantía de que, en algún momento en el futuro, el ángel podrá convertir lo que comenzó como un préstamo en el equivalente en efectivo y usar ese dinero para comprar acciones en la compañía. Esto puede ser útil, rápido y menos costoso para el inversionista y la empresa, pero crea ciertas complicaciones. Otro factor que influye en la conveniencia de hacer una nota convertible es que es deuda, no capital, lo que es bueno y malo para el inversor. Es bueno porque
En un escenario de liquidación inicial, la nota se paga antes que cualquier cosa que vaya al fundador o cualquier otro tenedor de capital. Es malo porque en un escenario de liquidación ascendente, antes de la conversión, a menos de que la nota se redacte cuidadosamente, la empresa puede pagarla con intereses y evitar darle al inversionista alguna ventaja. Las notas generalmente brindan menos derechos y protecciones para los inversionistas. Esos detalles importantes contribuyen al costo de escribir y negociar una ronda de capital. Escenarios. Si las cosas generalmente bien, los inversionistas generalmente extenderán la nota para darle a la compañía más espacio para respirar y mantener el status quo. Si las cosas no van tan bien y no parece que haya una ronda de financiamiento de seguimiento a corto plazo, el inversionista y la compañía podrían acordar convertir la nota en patrimonio a una valoración inferior a la anticipada, si hubiera sido una ronda anterior, o en cualquier valoración que acuerden. En el peor de los casos, si la empresa está en muy mal estado, el inversionista puede dictar los términos que desee utilizando la amenaza implícita de obligar a la empresa a la bancarrota porque no puede pagar la deuda. Este es particularmente el caso si la nota está asegurada por los activos de la compañía. Debemos de tener cuidado como inversionistas de no estirar demasiado la cuerda. En el siguiente capítulo hablaremos de la relación entre el inversionista y el emprendedor.